Bueno, aquí tengo a Augusto Morales, ya mucha gente, la mayoría de los jugadores de alto nivel en Chile lo conocen. Yo creo que las generaciones más jóvenes a lo mejor desconocen un poco, porque el otro día quien me contaba que alguien dijo, oh, este juega tanto como Papic. Alguien dijo, ¿y quién es Papic? El árbitro, porque creo que hay un árbitro Papic, y nadie sabía quién era. Sí, sí, lo Entonces, mismo le ha pasado, lo mismo le pasó el otro día, me comentaban hacer un comentario de la Sofía Tepe que estuvo haciendo clases a los niños chicos en el SEO. Y el hijo de Uvilla, que también está encargado con esas elecciones, me comentaba ayer de que los chiquititos se dirigían a él y no a la Sofía. Entonces la Sofía le dijo, ¿y por qué no me hablan a mí? Es porque no te conocen. claro, claro, sí, esa es la situación, un tema. Bueno, en parte, una de las razones, bueno, ahora partimos de forma ordenada. Ya, pues, Augusto Morales. Bueno, muchas gracias por estar en la entrevista esta de este modesto canal de YouTube. Yo no soy un youtuber en realidad, o sea, solo soy, pero es muy, muy, muy modesto en el tema del tenis de mesa, que tampoco es muy masivo en Chile. Y Claro. la idea es preservar un poco la historia del tenis de mesa. Creo que no existe ese precedente en Chile, así que estoy tratando de hacer algo por el estilo. Y bueno, me gustaría saber un poco que tú nos cuentes o cuentes a la gente del canal, digamos, cómo te iniciaste en el tenis de mesa, cómo fue tu partida en esto. Bueno, primero que todo, Mauricio, gracias por la entrevista. He logrado ver bastantes videos tuyos en que has entrevistado a otros jugadores leyendas de nuestro país y actualmente ahora entrenadores. Entonces sí que me siento halagado de esta entrevista que me hayas llamado y me hayas considerado. Te cuento un poquito de mi inicio. Mis inicios comenzaron por allá por el año 78, 79. Me acuerdo perfectamente que mi primer campeonato nacional, categoría blanca, que era en ese entonces, fue en San Bernardo. Claro. Y ahí me pasó que me inscribieron, Lucía Galarse fue la persona que me inició en este deporte. Era mi vecina y ella arrendaba una mesa en su casa. Y me acuerdo que íbamos todos los días y siempre estaba lleno de gente, había que esperar de que esa gente terminara a la hora que había arrendado y a veces hacíamos partidos. Bueno, era bien entretenido ir, pues me encantaba, a mí se me olvidaba hasta almorzar de todo el Claro. rato que yo estaba. Entonces, hasta que llegó un momento en que se empezaron a desaparecer las paletas, las pelotas, y esta señora, Lucía Galarse, me dice, no arriendo más la mesa, pero he notado que a ti te gusta mucho y si tú quieres te voy a enseñar 3 veces por semana. Oh, Yo encantado, encantado, si estaba al lado de mi casa, ya, le dije, bueno, me gustaría aprender. Ya, entonces nos vamos a empezar a juntar desde mañana sábado va a ser tu primera clase. Y ahí vamos a ir viendo los otros días. Y llegué ese día sábado, no tenía paleta, ella me prestó una. En ese entonces llegaban las paletas que habían, a donde hacíamos acópulo. claro. Y llegaban las famosas TSP, y el que tenía una Butterfly y era porque, wow, ese tuvo mucha suerte o viajó, o le llegó de algún familiar de afuera. Entonces me acuerdo que me pasan una TSP y yo la encontraba fascinante porque acostumbraba a jugar con paleta de corcho. De repente te ponía a jugar con una goma que ya da efecto, se me iban todas largas. Entonces me empezó a corregir y empecé. Y hasta el día de hoy no paramos. Hasta el día de hoy sigo jugando y créeme que al día de hoy, el José Luis ayer me decía, Negro, yo creo que tú soy uno de los más felices, porque, bueno, uno que no te da lo mismo perder, porque ya no tengo nada que demostrar, y, y ganar lo gozáis tanto como era hace años atrás. Claro, Claro. entonces yo siento que es una felicidad tan grande el llegar a jugar y el llegar a compartir con la generación nueva de ahora, que es mucho más rápida, porque el tenis de mesa ha evolucionado tanto como lo veo ahora, lo veo más físico, también técnico, pero el físico es algo fundamental ahora. O sea, Claro. si llegan a pelota, juego con chicos que yo antes pegaba un bloqueo y la colocaban, siempre teníamos el dicho, donde las arañas no llegan Claro. y Sí. la colocaba en la punta de la pelota y nadie llegaba. Y el Lelo, que era zurdo, tampoco llegaba o si no la rozaba. Pero ahora me doy cuenta que hago la misma jugada y llegan, los chicos llegan y me pegan por al lado. O sea, llegan y se dan vuelta y siguen en posición. Entonces, te das cuenta ahí que
yo tengo que actualizarme, yo tengo que esforzarme con el nivel que tengo, que ya, bueno, claramente no es el mismo, pero me tengo que esforzar mi 100% y quedo, pero Claro. muerto, muerto. O sea, pero me vengo con una felicidad enorme. Así Oye, que así fueron mis comienzos pues, en el año. ¿y llegaste al ¿Cómo? torneo con ella te acompañó al torneo? Ella me acompañó, me acuerdo que mi papá y mi mamá también fueron eh, en ¿Tú San tenías Bernardo como y 8 años? 8 años. 9 años. Y sabes tú que tengo una anécdota y se la dije al negro Espinosa, de Claro. San Bernardo, porque él había que ir a almorzar y la Lucía Galarza le dijo, vamos a ir a almorzar. Y ella me llevó pues, y llegamos a un colegio y estaba el negro Espinosa afuera. Y llegó y dijo, este chico tiene que almorzar, se preocupó N cantidad de uno. Este chico tiene que almorzar, me dijo, y a la tarde te toca pesadito, y tenéis que llegar arriba, me tocó el pelo así, tenéis que llegar arriba, me atendió súper bien, se preocupó 100% de que estaba mi mamá y mi papá, y también les dio ticket, y entramos a comer en la media cazuela. Entonces todo eso me llamó la atención a mí, pues. Me llamó mucho la atención. Entonces, al final, eh, almorcé, pero había un detalle que a mí me llamaba la atención, que todas las delegaciones estaban todas uniformadas con buzo, Claro, y claro. yo no tenía buzo. Yo andaba con mi short, y, y me acuerdo que en la galería me tapé con una frazada. Mi mamá me llevó una frazada y me tapó. Pero yo miraba que todos decían atrás Concepción, Coronel, Lebu, La Serena. Entonces decía, ¿qué se sentirá tener un buzo? ¿Te hará mejor? No sé, pero era un comentario mío como de cabro chico nomás, pues. Claro, claro. Entonces, bueno, así llegué a la fase final. Me acuerdo que llegué al horario estelar, ya octavos de final, y me toca con Marcos López de Concepción. Uno chiquitito, bueno, ya no juega, hace mucho tiempo perdimos contacto, pero era la estrella junto a Juan Poblete, Claro, eran la aporta. estrella. Juan Poblete era estrella también, entonces claro, venía llegando de Lima, Juan Poblete, campeonato sudamericano, y yo un totalmente desconocido, entonces todos me dijeron, este chico de Concepción juega muy bien, así que va a ser difícil para ti, pero trata de hacerlo un buen partido. Bueno, yo entré con todo nomás, claro, y él tenía cosas que había un topspin que yo no los conocía, pero me llegaba la pelota muy rápido, pero perdí como con las botas puestas. Ya eso Claro. me acuerdo y quedé satisfecho, quedé contento y yo miraba el mapa y decía, oye, Chile es re largo y estoy quinto. Ah, claro, mi hermano se mataba la risa y me decía con eso. Entonces, al final, eh, Hermano, el Tulio. esa fue mi primera experiencia. Tulio Morales, Tulio Morales, claro, que ya no juega, está dedicado, es administrativo en la Universidad de Santo Tomás, ahí en la Facultad tremendo, tremendo jugador era mi de hermano. Derecho. Pero según los comentarios, dicen que era mejor que yo. No sé, no sé, no Bueno, yo sé. lo veía, yo lo encontraba tremendo jugador, jugaba tremendo. Claro, no, sí, pero yo creo que a él nunca le gustó. Yo creo que él iba porque le gustaba el grupo, lo pasaba bien, pero sentía yo que cuando él ganaba era como que le daba lo mismo, y si perdía era la misma sensación, pues entonces ni fu ni fa. Sí, Entonces, bueno, pero él ya no jugó nunca más. Yo lo invito para que vaya y se junte, más de alguna vez me ha acompañado y todo, le dicen que tiene pacto con el diablo, porque está igual. Todos me dicen, negro, pero tu hermano no tiene ni una cana. ¿Cómo puede ser posible? Así que ahí nos matamos la risa. Y bueno, oye, y lo típico, ¿y, que y cuál los fue, recuerdos salen solos. ¿Ah? y cuál fue de ahí seguiste jugando? ¿A qué Bueno, y club de ahí pasaste? no paré más, y bueno, y me acuerdo que me vio un chino, eh, Tien, Ya, que yo una de las veces que logré ir a China, estuve con él en el centro de entrenamiento de él y él se acordaba. Y Tien me regaló al tiro friendship, ya, la paleta típica de los chinos, y me regalaron un madero y se entrenaba ahí en el Estadio Chile. Y ahí estaba Marco, me acuerdo que haber visto ese día a la Lía Murgan, la Rosita Andrade, todas las de ese entonces, porque eran top. claro. Y a mí me tiraron lanzamiento pelota, logré paletear con más de alguno que no recuerdo, pero el chino me corrigió entero, o sea, me hicieron de nuevo, estaba todo malo lo que yo tenía.
Entonces claro. la postura, los pies, la cintura, aquí y acá, y entrenamiento, entrenamiento. Y créeme que, bueno, hasta cuando ya fue mi retiro en forma oficial, ya en el 2005, 2006, yo no paré más. ¿Y No tú, paré tu más. padre o tu madre te llevaba a los entrenamientos? No, yo iba solo. Y mi papá, Sí. bueno, él fue uno de los mentores en que al comienzo me llevaba. Pero mi papá era divertido porque me toca jugar una vez en la Unión Española, me toca la Liga Nacional, me toca jugar contra el Marco. Ya, Entonces yo ya estaba dentro del grupo de que estábamos haciendo daño a los adultos, yo siendo, empezando como entre infantil y juvenil, claro. pero yo ya hacía daño porque le ganaba a varios. Pues entonces mi papi llega y me dice, Negrito, me dijo, te toca con el Marquito, ya, pues me dijo, hácete famoso. Te doy y se pone la mano en el bolsillo y me dice, no tengo idea de lo que tengo acá, me dijo, pero si le ganáis, es tuyo. Ah, Oh, dije, qué buena, y entré, pero entré normal, nomás, pero igual motivado porque el Marco igual, un top de ese entonces, y en la Unión Española, él jugando por Chilectre y yo por Colo Colo. Viene el partido y me sale todo. Entonces al final lo gano al Marco 2-1, porque se jugaba a los 21. Lo gano 2-1 y voy al tiro de mi papá. Y mi papá me abraza y me dice, qué buena, negrito, me dice, bueno, el triunfo, y eran 1.000 pesos. Y yo, igual, igual, dije, oye, ya, igual, listo. vale. Y no teníamos auto en ese entonces. Y me acuerdo que nos vamos, pues. Y vamos ahí a tomar a Santa Lucía la micro. Y mi papi llega y se sube primero. Me dijo, tú pagáis porque tú tenés plata. Dijo. Y quedé sin ni uno. Oh, Así que de esa historia yo me acuerdo. Yo, mi papi, ahora que ya tiene 93, va para los 94 años, oh, qué yo le cuento y mi papi se acuerda, sí, pues, y bueno, y hay comunicación, mi papi ha conversado con Marco, y bueno, se le estima bastante. Así que él fue de las personas que me llevó hasta que me dejó ya solo, y mi último viaje también tenía como 13 años, que viajé con la selección adulta. Mi papi me acuerdo que en el aeropuerto le dice al Marco, Marquito, cuida al negro, que es chico, no se preocupe, yo lo cuido. Y nos subimos al avión y el Marco me mira para atrás, negro, venía encargado, ¿ah? Me pasaron tu tutela, pero te tengo que comunicar que estáis libres, así que hace la weá que queráis. Y, y de ahí, ¿cuál fue tu primera competencia internacional, digamos? La primera fue con la selección adulta, yo tenía 14 años y fui a los primeros Juegos de Sur a Rosario. Y en el equipo iba Marcos Núñez, Jorge Gambra, Valentín Ramos y yo. Ah, Y man. eso era a nivel de Comité Olímpico. Entonces, ¿por qué yo? Porque a mí, me acuerdo perfectamente que a mí se me dio un premio. Un premio porque yo nunca falté a entrenar. Un premio porque tenía la mejor asistencia. Un premio porque dentro del año había ganado a personas re importantes. Entonces, pero yo siempre bajo perfil en ese entonces y yo no decía nada. La federación que estaba en ese entonces de presidente Vinko Kovacevic, Vinko Capubari, eh, me dan ese premio. Y fui, pues, entonces al final era como el aguatero del grupo, porque los que jugaban era siempre Jorge, Valentín y Marco. Y al final ellos me colocaron a mí y ellos descansaban, me colocaron contra Uruguay, que eran los más débiles, Uruguay y Paraguay. Pero esto era a nivel adulto, entonces yo era un cabro chico y entraba a jugar contra los de Paraguay y me dijeron, ya negro, aquí es importante, Jorge Gambra va a descansar y vais tú en el puesto de él. Entonces la responsabilidad me llegaba al corazón, a la garganta. Entonces entré y gano. Entonces dijeron, buena, gana Marco, gana el Marco y Valentín remata 3-0. Después el otro partido contra Paraguay y me meten y ganamos de nuevo. Yo vuelvo a ganar. Entonces me dijeron, nos dais confianza, podemos descansar contigo y ahora vamos a jugar la final contra Argentina. Y ahí jugaba Patiño, Tenca y Nisetich, un equipazo. Y entra Valentín Ramos, y yo me acuerdo que estaba lleno ese gimnasio, y el Comité Olímpico Chileno fue a mirar el partido. Y el presidente del Comité Olímpico estaba al lado mío y me decía, los chicos no tienen bebida a gusto, y él me pasaba billetes, y yo iba a comprar, pues. Iba a comprar, y yo estaba muerto de sed, pues. Entonces yo llegaba y pedía las Coca-Cola, me daban los vasos llenitos y los abría, y tomaba, y los dejaba hasta la mitad. Y después me iba al baño y le echaba agua, y así que los tapaba. Y listo.
Y llegaba y las colocaba ahí, po. Y el Marco, me acuerdo que llegue y toma, y va, toma agua, y dice, esta cuestión parece que le echaron cachantú, no sé, pero no parece Coca-Cola. Y yo me mataba la risa solo, ¿no? No sabía que ya me había tomado la mitad. Pero eso para mí fue inolvidable porque me sentía parte del equipo, que si ganábamos me sentía con la medalla de oro igual porque había sido partícipe. Eh, Fue un partido increíble, o sea, Nicetis con Valentín Ramos, o sea, si la gente joven lograra, volviéramos al pasado y lograran ver lo que era Valentín, cómo jugaba, o sea, digno de admirar, o sea, eran unos remaches, unos toppings y del argentino unos cortes y Valentín gana 3-2 en un partidazo ovacionado y todos nosotros. Entra Gambra con Patiño y Gambra destroza a Patiño, el número uno argentino. Lo destroza. Y Jorge ya había empezado con la paleta con Poro. Entonces, como que en Sudamérica nadie encachaba cómo jugarle al Poro. Y Jorge pegando de izquierdo, extraordinario. O sea, ahí veías tú, y yo lo sentí así, o sea, yo logré estar con ese grupo y me siento súper privilegiado y a la vez orgulloso de haber pertenecido a ese grupo. Y de ahí yo nunca más lo solté, o sea, yo seguí, y vinieron todos los otros campeonatos, pero siempre ganándome el puesto, ¿cachai? No había nominaciones a dedo, y este está porque este vive en España y no lo podemos traer para acá, pero tiene buen nivel, respetable, ¿cachai? Respetable, y eso pasó más de alguna vez con Jorge, y nosotros nadie dijo nada. Estábamos súper contentos de que él estuviera en el equipo. Pero esa final contra Argentina, en los primeros Juegos de Sur y mi primera medalla de oro a nivel adulto, Al final, ¿tú jugaste? ¿Cómo saliste? en individuales yo perdí con el vicecampeón Gustavo Ulloa. En la final. Gustavo Ulloa perdió no, con el campeón de los Juegos del Sur, porque jugó la final con Jorge, y Jorge perdió 3-1. Ya, Y pero yo tenía quedado entre los 8 primeros. pero en el equipo cuando jugaron, ya En el ganó. equipo quedamos campeones, que ganamos la medalla de oro. Ganamos la de oro. Entonces, pero yo no jugué en el equipo, en la final, porque jugaban tres, no. Claro, 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 claro. Pero ganaron, digamos, Pero ganaron. ganamos esa medalla, y hasta el día de hoy tengo ese diploma enmarcado porque considero que fue una etapa muy linda. O sea, hasta el día de hoy, uno de los, si sacamos, el Marco, el Marco, el que lleva estadística en su mente, no sé de dónde la saca, y yo le dije, ¿cómo te podías acordar de tanto? Me dijo, negro, yo fui seleccionado adulto a los 15 y tú Claro. fuiste seleccionado adulto a los 14. Y de la generación han pasado generaciones y generaciones y no hay nadie con esa edad que esté en estos momentos en la selección adulta Claro, o que no. lo haya hecho. Entonces, bueno, no sé, pues, fue el empeño personal de uno, a lo mejor se habla de talento, no sé si talento, yo creo que hay mucho entrenamiento, ¿no? Yo, Eso es puro entrenar. yo recuerdo que en el Comité Olímpico uno de los cuidadores decía, te decía a ti relojito, porque decía que tú siempre llegabas a la hora y eras muy constante en la llegada al Comité Olímpico. Y Sí, parece pues, bueno, hasta el día de hoy yo me preocupo de eso, yo me preocupo, o sea, para mí es re importante si a mí me dicen vamos a entrenar a las 5 de la tarde, yo estoy a las 4:30. claro. O sea, me preparo con tiempo, espero, ¿cachai? Hay muchos que hasta el día de hoy, bueno, no sé, pues, cosas de ellos, yo no, ahí no doy mi opinión, no se las doy a ellos, pero uno mira y observa nomás, pues, ¿cachai? Pero los horarios son muy pocos los que se cumplen. Acá los entrenadores están a la hora, pero los mismos seleccionados empiezan a llegar 10 minutos más tarde, empiezan los WhatsApp, estoy atrasado, que el metro. O sea, levántate temprano y punto, ¿no? O sea, siendo crítico, ¿no? Pero bueno, esa parte es personal de ellos, ¿no? Oye, y de ese campeonato sudamericano, ¿cuál sería tu mayor logro según tu perspectiva? ¿O cuáles serían los mayores? Sí, el mayor logro. Bueno, los que yo recuerdo a nivel internacional, hasta el momento yo sigo siendo la única medalla de oro en los Juegos de Sur individual. En los Juegos de Sur gané la medalla de oro, se la gané a Hugo Llama, se la gané a Hugo Llama en Cuenca, el año 98. Claro. El año 98. Entonces, hasta el día de hoy no hay ningún deportista del tenis de mesa que haya llegado a esa medalla de oro.
Así que eso me deja con un precedente positivo que queda para la historia, ¿no? O sea, espero que alguien tengamos algún de los Juegos del Sur que siempre están apareciendo, que tengamos otro deportista que logre esa medalla. Y Después de eso ya vienen las participaciones en los Juegos latinoamericanos y cuando fui a jugar a Guatemala el 2001 quedé campeón latinoamericano individual y eso me dio derecho a ir a la Copa del Mundo a Italia. Y en Italia éramos 12 deportistas y yo quedé décimo. Me tocó en el grupo con Samsonov, el italiano chino Yanmin y Roscoff. O sea, un wow, grupo fácil, no un fácil. grupo fácil, fácil. Entonces, Samsonov, yo por más que le pegué y se la dejé corta, sentí que era como muy difícil jugar. O sea, él sentía que era para él muy fácil y él fue a la postre campeón. Después de eso, me tocó con Roscoff y perdí 2-1 con él. Y Wow, logré jugar bien. O sea, el Ren estaba dirigiéndome y me decía que me faltaba físico, ¿no? te Pucha, faltaba. que me faltaba físico. O sea, bueno, es lo que miraba, ¿no? Bueno, y jugué bien y quedé con esa sensación de que, pucha, sí se puede, pero necesito estar allá para poder cumplir a lo mejor y ganar ese partido. O sea, Claro. necesito tiempo de estar allá. Y en la noche me tiran el horario estelar con el chino y transmitido para la RAI. Entonces yo dije, pucha, que quieren que el chino se luzca conmigo. Y era amigo del Renpo, entonces el chino le fue a preguntar porque hablaban en chino, pero uno ve la actitud y cómo te miran, y el chino le fue a preguntar quién era yo, cómo jugaba, y el chino, el Ren le decía que con sus gestos yo entiendo perfectamente que tiene que haberle dicho, no te preocupes, si este cabro es harto bloqueo, ten cuidado con el bloqueo y nada más, tranquilo, tranquilo nomás. Pues, y el otro, como también iba para toda Italia, en la noche, yo dije, che, este vino a preguntar por mí y bueno, vamos a ver, pues le dije, yo me preocupé, o sea, yo no me preocupé, sino que me piqué, bo. Y entré en la tarde, ahí con Saif, paleteé con él, y otros jugadores que habían ahí, paleteé harto rato, listo, quedé calentito y entro en la noche. Claro, lleno, a los italianos, el chino era de poro. Ese chino, yo le vi un partido en un mundial y perdió o sea, y le ganó a Jean-Philippe Gatien 2-1. O Wow, sea, juega, wow, jugaba mucho. Entonces, él en el grupo le ganó a Roscoe 2-0. Entonces, claro, voy y entro con él y me di cuenta que bloquea igual que yo, pero él era lapicero, entonces yo sabía cómo amarrarlo para que no me atacara. Y como estaba acostumbrado a jugar con Jorge, tampoco el poro me hacía daño. Entonces el chino me pegaba y yo lo abría, y el chino se lo empecé a tirar de un lado a otro, un lado a otro, y gano el primer set. wow. Silencio total. Pero la gente estaba con el más débil, que claramente era yo. Entonces había un grupo muy grande de gente que me hacía barra, porque eran todos italianos. Así que empecé a gozar el partido y empecé a notar que sí estaba jugando bien. Y el chino yo le pegaba a topspin y el chino no bloqueaba, pegaba encima. Claro. Entonces yo sabía que tenía que volver a tirar la barrera, y cuando no íbamos bloqueo contra bloqueo, y mi bloqueo es bien especial, o sea, es como que va hacia abajo, el Quedó chino reducido. se iba a la malla. Claro, claro, ese mismo bloqueo que yo te hacía a ti y tú te ibas a la malla. Ah, no. Todo se iban a la. Entonces, claro. Entonces, al final, el chino venía incómodo, lo tenía incómodo. Ya, bueno, y al final pues, él me sacó los golpes típicos de chinos, esos que se mueven cuando uno cree que cree que no se va, no va a llegar a esa pelota, me llega al medio palo. Y ahí, listo, y perdí súper estrecho con él. Y lo único que el Ren me dijo que había jugado muy bien y que él quería que yo siempre tuviera ese nivel y que se sentía muy orgulloso de él. Y ahí terminó mi participación, me gané un billetito, ya, que después me llegó a la casa la plata, y te das cuenta que pucha,
fuiste súper bien valorado, me atendieron como rey, ¿ya? Y después de los Juegos Latinoamericanos, bueno, tuvimos participación en otros latinoamericanos y ahí viajaba con Jorge, Marco y yo, ya éramos tres, y, y en esos campeonatos, a todos los que fuimos, que fueron como 5 latinoamericanos, ganamos los cinco. Los Wow. 5 latinoamericanos los ganamos. Entonces, después ya vinieron campeonatos del mundo, hubo uno que me tocó ir con Papix Salamanca y quien habla, y me acuerdo que jugamos, porque estaba dividido todo en primera, segunda y tercera, y nosotros éramos de tercera. Y en tercera división logramos llegar a la final contra Qatar, Ajá, y el que ganaba subía a segunda. claro. Entonces, entramos contra Qatar, hicimos el sorteo, el Marco lo hace, y al final entro yo con el número 2 de ellos, que tenía por y pegaba, y me sentí súper incómodo y me mató, me mató. Listo. Entra Salamanca con el número 1 de ellos, y a Salamanca lo matan, 2-0. Y yo empecé como a vestir ya, pues y ellos bien así, sobrados en realidad, bien, pero bien sobrados ellos, y pura gente de turbante ahí, Claro. árabes, haciendo barra, ya nos miraban así, pero por debajo el hombro. Y entra Papi con el número 3 de ellos, y yo le digo al negrito, negrito, para que si es que usted puede, póngale todo el empeño posible, porque yo voy a estar dispuesto a entrar después. Yo ya estaba vestido ya. Entonces va el negro Papi y entra y se va uno iguales. Y yo dije, pucha, capaz que el negro gane y me va a tocar a mí. Y el negro gana. Así ya estrecho y gana y el negro salta y lo abrazamos todos, listo, y me toca a mí con el que había matado a Salamanca, o sea, el número 1 de ellos. Pero el número 1 de ellos jugaba igual que Salamanca, con poro y goma. Entonces, yo con Salamanca estaba acostumbrado a jugar. Entonces, yo podía bloquear. Y el gallo me empezó a mirar así, a pegarme el primer set como bien relajado, así, y vio que yo la bajaba y a la malla. Cuando él se daba vuelta, yo lo abría y el gallo no llegaba. Y ya se le fue el primer set. Entonces entró el segundo set, claramente con otra actitud, y vamos gritando y me saca el primer punto y ¡guau! Vamos gritando. Entonces saco yo el segundo punto y grito más. Y vamos, palo para allá, palo para acá, palo para allá, y lo gano. 2-0. Estrecho. Oh, Y lo gano a 2. Y ya las caras no eran las mismas, sino que las caras al comienzo, las de nosotros, estaban muy tristes, y después ya estábamos con la sonrisa como el buzón, el guasón. Y tú mirabas a los de turbante y ya la cara ya no nos miraban, sino que ya se miraban entre ellos. Era evidente. Y la barra de ellos, los que estaban ahí, ya incómodos, estábamos a 2. Y entra Salamanca con el que me mató a mí. Y el Salamanca, como yo siempre lo he notado, como que es más pillo para jugar. Entra Salamanca y lo gana 2-1 al otro. oh, 2-1. Y Salamanca le ponían el por y Salamanca pegaba liso. Y le claro. pegaba todo. Sabía jugarle. Salamanca sabía jugarle porque estaba acostumbrado a jugar de chico con todos los viejitos del comercio atlético. Sí, Entonces, imagínate, entonces yo no sabía pegarle liso, yo le pegaba topspin, pero la pelota me iba con un efecto diferente, claro, me iba a la malla. claro. Y gana Salamanca, y sabes cómo nos abrazamos y gritábamos y dábamos vueltas así como parecía partido de fútbol, y guau, guau, y en el fondo también nos burlamos de ellos, porque celebramos casi al lado de la barra de ellos. Y los de turbantes nos terminaron aplaudiendo, nada más, y se fueron todos, y ellos quedaron solos y quedaron como preguntándose, porque nosotros pescamos nuestras cosas, y le dije, ya vámonos al tiro porque tengo hambre, vamos a comer. Y pego una miradita así, y era como la cara interrogante, eh, ¿qué nos pasó? ¿Qué Claro. nos pasó? Entonces, ya subimos a segunda división y nos hacen jugar un partido contra Turquía, y Turquía era de primera. Era de Oh, primera y bajó a segunda. Y jugaban mucho, jugaban mucho. Entonces jugamos contra ellos, perdón, contra Ucrania. Jugamos contra ellos y yo sabía que jugaban mucho, pues aquí yo me puse pillo. Entonces
Era un partido como inicial de esa segunda ronda y yo le digo al Ren que me gustaría ir de tercero porque me sentía cansado. Sí, me dijo, muchacho, yo pongo a Salamanca primero, y Papi segundo y tú tercero. Ya, le dije. Y hacen el sorteo y entra Salamanca y me dicen, ¿por qué entro yo? Me dijo, si tenés que entrar tú. No, le dije que el Ren cambió el sorteo. Yo me reía solo, malo. Y entra Salamanca y lo único que me acuerdo que en una pelota le pregunté, cuando él vino a buscar, le pregunté si había visto, le había tomado la patente al camión, porque fue tan fuerte el topping que le pegaron que la fue a buscar como 10 veces atrás la pelota, entonces lo mataron, po. Entra el papi y lo descuartizaron. Entonces yo me reía, porque no podía contener la risa. Entonces entré yo y me fui igual, pues descuartizado. Entonces pero ellos me decían, pero tú debiste haber entrado acá. No, le dije, yo les conté la verdad, al final yo estaba cansado. Le dije, yo al final el Ren cambió el sorteo. No, Nero, ¿cómo hiciste eso? Y bueno, al final terminamos todos muertos a la risa, ¿no? Pero esa experiencia fue muy linda. Logramos subir a segunda división y de ahí ya nosotros desaparecimos de la selección, pero ahí ya perdí el rastro como qué pasó después, pues si Chile subió a segunda o se mantienen en primera o ahí existe una sola categoría, no lo sé, no lo sé. Y, Pero, dime. y, disculpa, y de todos tus partidos, todos tenemos un partido triste, digamos, un partido que uno se acuerda que dice, oh, este partido, y uno que, por lo menos a todos, yo creo que todos tenemos uno, no sé, a lo mejor tu caso es diferente. ¿Tiene Sí, algo que tenga una sensación? No, no debí perder eso, no me gustó perderlo, qué sé yo. sí, pues, es que no es solamente uno, yo creo que esa sensación se siente muchas veces y te Claro, puede pasar en cualquier campeonato. Entonces basta con que uno, me acuerdo que jugábamos la final contra Cuba, en Cuba, y yo me toca jugar, gana Jorge, gana Marco, y entro yo para finiquitar. Y gano el primer set 21-7 al tercero de ellos, al Rubén Arado. Y entro el segundo set y pierdo 22-20. Y entra el tercer set y pierdo 22-20. o Entonces, yo lo único que me preguntaba, ¿qué me pasó? Si lo sentía tan fácil. Después yo me fui, no sé, esa sensación hasta el día de hoy, cada vez que me acuerdo, me pregunto si lo maté, no me agarraba ni los servicios, menos el bloqueo, ¿qué me pasó después, po? O él se puso a jugar mucho más, no sé. Esa sensación que, porque que con esa sensación de ¿qué me pasó? Entonces ahí yo le daba el pase al Marco que tenía que entrar a finiquitar y el otro ya estaba listo para que nos fuera para la piscina. Entonces se tuvo claro, que quitar y me retaron, puta negro, si debería haber sido 3-0, ya, ahí voy a tener que finiquitar, ¿no? Y el Marco en un partidazo gana 2-1 a, a un lapicero que tenían, no me acuerdo el nombre, pero ahora vive en Miami. Y gana. Pero le di más pega, o es lo que nosotros llamábamos, no me di más pega. ¿Ah? Así no, esa era nuestra jerga que ocupábamos en ese entonces. yo recuerdo que de todos los jugadores era muy simpático escucharte conversar en los torneos. Tú tenías muchas anécdotas de cuando iban a China. Yo recuerdo una vez cuando jugaste llegaron unos chiquitos chinos, digamos, para jugar con ustedes. Sí, sí. O sea, entrenábamos tanto, se entrenaba de lunes a lunes, pero el régimen que teníamos nosotros era de lunes a sábado. Imagínate, el domingo yo no me quería ni levantar porque me sentía pero apaleado, porque era mucho entrenamiento y psicológicamente el tenis de mesa para ir a China, yo siento que para ir hay que tener muchas ganas. Y el que está medio filo, mejor que no vaya porque lo va a pasar pésimo, porque es mucho tenis de mesa, ya se vive el tenis de mesa. Entonces, claro, estamos en China y yo estoy entrenando y en la tarde el señor que colocaba el agua caliente para todos los deportistas para que tomaran agüita, era el aguatero, el que hacía el aseo. Me hace un gesto así como que yo entendí perfecto partido. Entonces llega y como no entendíamos, él no hablaba chino, ¿no? Yo también, no hablaba chino, pero tampoco no hablaba inglés, sino que pura señas, parecíamos mudos. El chino trajo un reloj y claro, me pone que a las 7 en la mesa a la vuelta, porque estaba lleno de mesa.
Yo le hago así, no, ok, me entrené, listo, me tomé mi agüita caliente y me acordé, pues, ¿y el chino qué? El chino me fue a buscar, me tocó el hombro que subiera, partido. Yo dije, este es el típico entusiasta, ¿no? Pues, y ahí te das cuenta que todos los chinos juegan tenis, todos. Lo gané 3-2. Lo gané 3-2, pero gritando, pues, y él también, y él tiraba la paleta, así como poco menos le faltaba. Si yo le entendiera, yo creo que no puedo perder con este, pues, ¿cachai? Y yo decía, ¿y este weón hace no lo veo nunca entrenar, no tengo idea. No tengo idea, pero la cosa es que yo le pegaba, me bloqueaba en forma normal, partido reloj, 3-2. Al otro día me fue a buscar de nuevo. O sea, jugué una semana entera con él. Los 5 días, 3-2, 3-2, 3-2. Al último día creo que le puso un 2-0, pero así estrecho. Y Oh, después llega un matrimonio con un niño chico, chiquitito, y me dicen que es el campeón de China infantil, que juegue con él. Yo había entrenado ya y me sentía cansado. Pero dije, ya, no creo que tenga problema, ya. La mamá y el papá sacan la cámara, ponen a filmar, el Ren sentado ahí, el cabro chico súper profesional, y yo llegué todo estartalado, ¿no? Y dejé mi bolso listo, ya estamos, estoy listo. Y empiezo a jugar, me hace el primer saque, me llega un palo. Dije, bueno, será el primero, me llega el segundo, el tercero, el cuarto, me lleva como 7-0. Y dije, ¿cómo es este cabrón chico? Ya, vamos a ponernos las pilas, traté de poner y vamos jugando. Me mató el cabrón chico el primer set. Segundo set, me está matando y ya sentía entre rabia y sentía rabia. ¿Por qué habría aceptado jugar? Y me claro. entró el chileno y le inventé que me dolía el estómago. Que no podía, no me puedo mover. La mamá tenía en la cartera pastillas chinas, sí, po, Para el dolor de estómago. tal de dolor de estómago. Que no, yo no, le dije, Ren, me necesito ir al baño, necesito, que aquí había baño también. No, yo voy al hotel al frente, no. No, pero Morales, pero es que ellos vienen de muy lejos, vienen a jugar contigo. Y yo decía, sí, pero me está matando. El chico era muy bueno, le pegaba por todos lados. Yo le tiraba tosting, mi mejor tosting, y el cabrón chico me pegaba encima, así, paralela, cruzada. O sea, era un partido que tenía que estar descansado. Y sentía tanta rabia que llegué y pesqué mi bolso y le dije, no, necesito ir al baño y me siento mal. Y me fui, ¿no? Pues choro, así. Y nadie me dijo nada y me fui, po. Y me llegué a bañar y me acosté. Y después yo tenía una pizza en la pizza y me la estaba tomando con una Coca-Cola. Y de repente me abren la puerta del hotel y era el RAN. Y me dice, ¿cómo tú? ¿Pizza Coca-Cola? ¿Duele guata? Y me empieza a hablar a los chinos. Y le dije, sí, pero es que se me pasó en el camino. Me dijo, no, Morales, eso no se hace. Chinito, él quería jugar contigo. Sí, pero yo no quería jugar con él. Yo no quería. Así que ahí me arranqué nomás, pues, me arranqué con la maldad entera. O sea, chileno, mal, mal, mal. Pues. Pero a ese nivel es como seguir el tenis de mesa ya. Y yo me Claro. reía, y yo después me reía, y el chino estaba súper enojado conmigo. Entonces, cada vez que íbamos a jugar en China con alguna junta de vecinos, yo creo, el chino me ponía contra el mejor, cosa que me mataban nomás. Pero yo ahí le ponía empeño porque ya lo tenía cachado ya que se quería como desquitar de mí. Pero esa experiencia nosotros las contábamos acá, yo y cada vez que me acuerdo de eso del que hacía el aseo y colocaba el agua caliente, era el aguatero, si él nunca lo vi entrenar y jugaba, pero jugaba espectacular. Po. Así que ese tipo de experiencias son las que quedan, te das cuenta que allá es más que una pasión el tenis de mesa. Claro, Los claro, claro. deportistas son rockstar, No, los de la selección, rockstar. Entonces, pero bueno, son experiencias que quedaron para el resto de nosotros nomás, para compartirlas. Uno sigue siendo un agradecido de este deporte. Yo soy un agradecido de este deporte. Me siento bendecido por haber practicado mi deporte y como te decía, yo hasta el día de hoy sigo jugando porque
juego, me divierto, me saco el estrés de lo que es mi trabajo, que trabajo en banco, y me saco ese estrés de lo que es el cansancio más que físico, mental, de tanto estar pensando de solucionar problemas Oye, y y llegar y... disculpa que te ¿Mm? interrumpa. Yo te quería preguntar antes que se nos pase el tiempo, el tema de las ligas. ¿Qué piensas tú del papel de las ligas en el desarrollo del tenis de mesa de un país, digamos, hablemoslo en general? Porque creo que Bueno, nosotros jugamos claro, y en otros países donde está más desarrollado el tenis de mesa tienen ligas. Nosotros creo que sí. hemos perdido. ¿Qué piensas tú de eso? Nosotros en ese aspecto no, nos perdimos de haber tenido una liga. Yo no sé si mi federación tendrá en mente, tenemos federación nueva, y si estará en mente la liga, producto de la Liga Nacional que nosotros jugamos cuando éramos infantiles, es porque salió Papix, salió Salamanca, quien habla, y muchos más, Claro, porque yo jugaba con Javier González y don Luchito Aravena. claro, Era una generación mucho más atrás, pero eran viejitos que para poder ganarlo eran escollos re grandes. Mi gran escollo, a mí me lo dijeron, el día que tú le ganes a estos viejos es porque vaya a estar un escalón más arriba. Pero a mí yo me iba a llevar los partidos contra el Beli Sánchez y jugaba contra el Martín Pinto y Martín Pinto me ganaba y muy pocas veces lo gané. Y las veces que ya empecé a crecer un poco más y seguía entrenando ya con los chinos, me acuerdo que me toca jugar un día sábado con Martín, yo venía llegando de Ecuador, me toca jugar con Martín y lo gano 2-1, pero en un partidazo, cuando Martín estaba bien, él también estaba más joven, en un partidazo, entonces sentí que ese escalón estaba superado, estaba superado. Y después venía Don Lucho Aravena, después venía el Javier, Juan Lizana, el mismo Marco, Valentín Ramos, Jorge, y un montón de más, el J. Faría, y el J. cuántos más había, el Faría, J. Faría, era un espectáculo verlo jugar. claro, claro, Entonces, gente que, claro, te jugaba y te masacraban. El Marco Gómez de Talca, los talquinos también fue Danilo Bravo, todo ello. Entonces, son nombres que te van quedando que cuando tú los ganas, vas viendo que esas etapas quedaron atrás. Ahora, la liga en general yo creo que es necesaria porque eso le va a ayudar a las generaciones de ahora a tener confrontación por equipo a nivel de clubes que no dejaban de ser atractivas. Entonces, eso se perdió acá. Ya se ven muchos rankings, el tenis de mesa ha cambiado bastante, hay campeonatos. Ahora los clubes, cuando uno se va a ver a San Bernardo, el club que tiene San Bernardo es un lujo, o sea, mesas de primer nivel, piso con carpeta, el gimnasio hecho para el tenis de mesa, un ambiente absolutamente familiar y te das cuenta que se puede hacer desarrollar un tenis de mesa pero espectacular. A todos los que han entrevistado, o sea, si a ti te llegan con los ojos vendados y te meten a ese gimnasio, tú vayas a decir, este no es Chile. No, claro, aquí estoy en Estados Unidos, estoy en Europa, o sea, dime dónde estoy. claro. O sea, es un gimnasio de primer nivel. Y así han salido muchos más. Ya así como voy viendo videos, me llegan, y acá en Quinta Normal hay uno, Olimpo creo que se llama, también se ve el gimnasio con carpeta, mesas de primer nivel, o sea, el tenis de mesa se puede desarrollar mucho mejor, pero si existiera una liga, yo creo que ayudaría mucho a las generaciones nuevas, no tanto a bueno, pues tendríamos más participación nomás los que estamos, los más adultos, pero es algo importante que se debe retomar desde mi punto de vista Sí, que sí, yo se también. debería retomar. Ojalá que mi federación ahora lo tenga en carpeta o lo esté analizando, pero hacer ese tipo de confrontaciones los días sábados era importante, era atractivo, importante y uno se preparaba para ese fin de semana. Claro, claro, Aparte que había cobertura, estaba el diario La Tercera, aquí tuvo PK y el diario La Tercera y estaban los resultados. claro, Bueno, ahora todo el internet, todo cambió. claro. Sí, Y entonces, era linda la liga, la experiencia que teníamos pre-partido, post-partido, sobre todo cuando se ganaba. Era muy bonito sí, todo. era bonito, y más cuando me acuerdo que una vez jugó Barrabases contra el Chilectra.
claramente ahí estaba el Marco contra el Jorge. claro, Entonces todos querían, no todos pudieron ir para allá a ver ese partido porque estábamos jugando en la Unión Española, pero todos estaban pendientes el día lunes en ver el diario para ver cómo fue, po. Entonces, cómo fue el resultado. Lo mismo claro. pasaba cuando habían campeonatos nacionales y yo estudiaba con Salamanca en el mismo curso. Entonces todos sabían que éramos pimponistas y todos preocupados y salía en la tercera y de repente teníamos un campeonato nacional, claro, yo ganaba yo y yo sabía que todos estaban con el diario en el curso, estaban todos con el diario en la mano. Entonces decían, estaban así, decían, ¡ah! Ganó el negro. Y guardaban el diario y decían, ¿cómo le fue? Yo no quería ni hablar, pues, yo no quería ni hablar. Entonces, ahí después al final nos terminábamos riendo en el Salamanca. No, lo molestaban a él, me molestaban a mí, pero se sabía, había información, había harto. Ahora, claro, uno se mete a la página de la federación y igual te informan, pero lo del periódico tenía otro sabor, era, era diferente. Bueno, yo creo que hemos abordado temas relevantes. Te agradezco mucho tu tiempo, el espacio en tu agenda con tanto tenis de mesa todavía, ¿cierto? Para dar esta, Sí, creo que es muy agradable todo y yo creo que muchos jugadores, yo creo, ¿cuál sería, para terminar, digamos, cuál sería el consejo que tú le darías a los jóvenes que aspiran, digamos, a llegar algún día a la selección? primero no perder la humildad. Yo creo que eso viene de la casa, te lo enseñan. Segundo, preocúpate de llegar siempre temprano. No importa que tengas que esperar. Preocúpate de tu presentación personal. Preocúpate de ser una buena persona y entrenar mucho. Para mí esos 5 puntos que yo te doy son la base del triunfo. Ahora, ¿cómo poder subir el nivel? El tenis de mesa es solamente practicar, practicar y practicar. Algunos practican, practican, practican y dicen, sí, pero todavía no gano ningún partido bueno. No se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta el día que el nivel va a cambiar para ellos. Pero ese es mi consejo. Yo creo que es súper importante ser buena persona, pero también dar el máximo cuando se entrena y cuando se juega. Y si se tiene la posibilidad de jugar por el país, entregarlo todo.